Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de My Only 12% basados en el libro. ¿Por qué no importa lo que hagas, Ei? Siempre estaré aquí para apoyarte. El hombre grande sonrió, incluso si termina más de un año después, te prometo que en el futuro te irá bien, Ei, así que haz lo que quieras hacer lo mejor que puedas. Kei cree que Ei hará todo bien y lo hará bien. Voy a llorar. Cake se ríe. Llora si quieres, el hombro de Cake siempre está aquí para que lo hagas. Solloza todo lo que quieras. Ei sonríe. No hay nadie más feliz que él en este momento. Solo estar en los brazos de Cake es como tener todo en su vida. ¿Alguna vez, Cake, has leído un artículo sobre la probabilidad de que cumplas tu primer amor? La persona mayor arqueó las cejas antes de sacudir la cabeza negando. Nunca. ¿Por qué? Él lo leyó en la escuela secundaria y no puedo recordar cuáles son los detalles, pero recuerdo que la probabilidad era del 12%. ¿Por qué es tan pequeña? Él piensa que es muy poco, tan frustrante, dijo el pequeño echándose a reír. Es increíble, pero la gente dice que el primer amor a menudo no es correspondido. Lo escucho mucho, pero Cake es el primer amor de Ei. Entonces fuimos uno de los 12% frustrantes. Él sonríe a lo grande. Sí, ¿y sabes por qué? No. Cake empezó a temblar. ¿Cómo es posible que alguien se vea tan lindo? ¿Por qué? Porque la probabilidad de cumplir tu primer, único y último amor no es solo el 12%. Cake ríe y sacude la cabeza del menor como la de un canino. Se mueve, se pega a la otra persona y lo abraza fuertemente, hundiendo la nariz en sus mejillas y cuello hasta que se ríe. Cosquillas, cosquillas, dice el menor tratando de liberarse. Eres tan lindo que no sé qué hacer contigo. Ei se paraliza cuando el mayor lo besa suavemente en la esquina de la boca. Te amo mucho, Cake. También te amo, Ei. Te amo tanto. Gracias. Gracias por ser el mismo Cake después de tantos años. Cake puede ser el mismo por Ei por el resto de su vida. El pequeño sonrió dulcemente, besó suavemente las mejillas de su novio. Te amo, Cake. El mayor lo abraza cálidamente, apretando los brazos alrededor de la cintura y el otro apretándolo por el cuello. Se mueven y juntan sus labios de color rosa y anaranjado con sus corazones latiendo fuertemente dentro de sus pechos, besándose fuertemente con amor. Cake se separa y besa la mejilla izquierda y derecha del pequeño con devoción. Ei, ¿qué? Hay una cosa que Ei no sabe. La persona confundida levantó las cejas ligeramente y se aleja un poco para hacer contacto visual con su novio. ¿Qué es? Para Cake, las probabilidades de que se enamorara de Ei era del 100%. Ei pensaba que incluso podía ser el 99%, pero el 100% le parecía demasiado pedir para una persona común como él. Y ese es el porcentaje con el que siempre te amaré. Ella aprieta los labios, conteniéndose de no llorar de alegría, sonriendo hasta que le duelen las mejillas. Cake es tan bueno, lo hace tan feliz. Ya que no respondes, te ves cansado, ¿te vas a duchar? Dijo Cake cambiando de tema a su novio avergonzado. Sí, luego entras tú. Está bien, puedes bañarte, pero primero... A medida que Cake arrastra la voz, ella hace contacto visual con la persona y sonríe con la esquina de su boca sabiendo lo que el mayor iba a decir. Arruga la nariz antes de hablar al mismo tiempo y reírse como cuando eran niños. Un abrazo rápido. Y esta historia termina aquí. Fin.